En esta mañana es que todos los que estamos en este recinto, todos estamos bajo fuego de batalla, es decir, estamos bajo una batalla recia. Estamos nosotros, ¿verdad?, en lo que hemos decidido, lo que hemos propuesto en nuestro corazón, seguir a Jesús. Todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, estamos siendo atacados fuertemente por el enemigo llamado Satanás. La guerra espiritual en las escrituras se desglosa en diferentes maneras. Las guerras espirituales se desglosan en todo el espacio que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El apóstol Pablo, que es, ¿verdad?, yo personalmente le he titulado, es uno de los títulos que yo le he puesto al apóstol Pablo, es el apóstol de la vida práctica. Es el apóstol que escribe a todo cristiano a vivir una vida práctica, no basada en simplemente en pensamientos, sino basada en hechos. Y el apóstol Pablo, en todos los escritos, de todo lo que él escribió, que fue el más que escribió, ¿verdad?, obviamente en el Nuevo Testamento, podemos decir en la Biblia, él nos induce, nos motiva a que podamos vivir una vida a la magnitud, que tengamos claro que nosotros no estamos caminando por un valle de rosas, ni por un valle, ¿verdad?, que podamos decir que está todo perfecto. El apóstol Pablo, ¿verdad?, él nos declara, y no es el verso que vamos a utilizar de base a este mensaje, pero el apóstol Pablo es el que escribe allá a la iglesia de Éfeso que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tierras. Es decir, que el apóstol Pablo lleva a todo creyente a darse cuenta de que sí estamos viviendo bajo una guerra interminable. Estamos viviendo bajo una guerra en la cual no tiene tregua, y estamos viviendo bajo una guerra que si no nos cuidamos, no porque tengamos a nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere decir que todo va a salir bien. Eso no nos quita que si no nos cuidamos, nosotros vamos a tener daños, y si no, podemos tener daños permanentes. La guerra espiritual que nos habla la Biblia, la guerra espiritual que nos habla el apóstol Pablo, es una guerra que él establece y dice que son enemigos invisibles, son enemigos poderosos, que si tú y yo no estamos de una manera, hermanos míos, arraigados, acimentados, abrazados al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a sufrir daños en nuestras vidas. Por eso que en esta mañana exhortamos y motivamos a través de lo que van a exponer todos los pastores que vamos a estar hablando, que oigamos lo que Dios nos va a hablar. La guerra espiritual se traspasa, es decir, pasan al ámbito personal. Quizás en esta mañana, yo no sé cuántos de ustedes, hay una frase que a mí personalmente me molesta. Me molesta cuando oigo a cristianos utilizando esta frase, y es en la cual dicen: yo antes oraba, yo antes leía la Biblia, yo antes visitaba, yo antes. Es decir, cuando yo oigo a una persona hablar así, me da inmediatamente a pensar que esta persona está totalmente en una vida en derrota en Cristo Jesús. Por eso que invito a que vaya conmigo al Salmo número 63. ¿Qué es lo que quiero yo trabajar con ustedes? ¿Qué es lo que quiero yo a través del poder, verdad, que Dios me ha otorgado, ¿verdad?, y en la cual nosotros estamos, aquello que vamos a predicar, queremos estar bajo esa postura como Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no voy, no salgo. Y he estado orando desde que se me dio el tema, he estado orando en base a esto para que sea de bendición. Para que sea de bendición. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 63. Se pueden quedar sentados, usted sígame con su vista para poder así aprovechar el tiempo y seguir adelante. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cantando me acuerdo de ti en mi lecho,
cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de las alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán a los sitios bajos de la tierra. Los destruirá filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras serán cerradas. Padre, te damos gracias, Dios del cielo. Señor, en esta mañana queremos ser de bendición. En esta mañana, Dios, queremos que tú ministres en nuestros corazones. Queremos que tú nos hables. Queremos que tú, Dios, de una manera especial, Dios, puedas ayudarnos, Dios, a que en esta guerra espiritual podamos salir airosos. Te pido, Padre Santo, en esta hora que tú seas con este tu siervo. Me escondo detrás de la cruz de Cristo. Toda la gloria es tuya. Habla tú lo que yo no pueda hablar y haz tú lo que yo no pueda hacer, Señor. Para mí ha sido y es un honor estar aquí, pero Dios, necesito de ti. Ayúdame, Dios, en todo, porque es en Cristo lo pido. Amén, amén. Mi relación con Dios debe ser una relación inquebrantable. La relación que tú tengas con Dios, o que tú debes de tener con Dios, debe ser una relación inquebrantable. Debe ser una relación que nada ni nadie pueda separarte de esa bendición que tenemos nosotros de poder tener una relación con Dios. Si una de las cosas que he visto en los años de servicios que Dios me ha dado es a gente perdiendo el vigor, perdiendo el entusiasmo, perdiendo el anhelo, el deseo, la pasión y la dedicación a nuestro Señor Jesucristo. He visto durante muchos años como gente, cuando comenzaron a caminar en Cristo Jesús, yo no sé si tú se acuerdas, yo no sé si tú tienes una idea del momento cuando tú te convertiste al Cristo de la gloria. Wow, tremendo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cumplo ahora, el mes que viene cumplo 40 años en Cristo Jesús. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que ese día que yo me convertí, un glorioso día, qué bendición. Qué anhelo, qué pasión, qué deseo había Dios puesto en mi vida para yo hacer la voluntad de Dios. Pero me di cuenta, y durante el caminar en Cristo Jesús, me di cuenta que la vida cristiana no es como quizás nosotros pretendíamos que iba a ser. Una vida cristiana en la cual donde quiera que pisamos, allá el enemigo se iba a caer, no nos iba a tocar, y teníamos una idea como que éramos intocables por parte del enemigo, aunque en cierta manera tenemos la cobertura del poder del Espíritu Santo. Pero nos hemos dado cuenta, llegamos a la conclusión días o meses o unos años después que nos convirtiamos o que nos convertimos, nos dimos cuenta que somos invulnerables. Y nos dimos cuenta que eso que en nuestra vida una vez hubo, como que ya no está. Como que esa pasión, ese deseo, ese entusiasmo, esa dedicación a las cosas de Dios, como que en nuestras vidas ha ido merguando, ha ido desapareciéndose. Y llega un momento en el cual nosotros como cristianos llegamos a una posición, a una postura de conformismo. De que me siento bien como estoy, de que me siento bien, ¿verdad? Como me encuentro hoy día, después de meses, después de años. ¿Cómo está tu vida hoy con Dios? ¿Cómo está ese anhelo, esa pasión? Cuando leemos este salmo de David nos dice claramente, empezando rápidamente: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Esto es una postura que el salmista pone delante de los lectores, a darnos cuenta que realmente, hermanos míos, esta es la posición que todo cristiano tiene que estar viviendo en el tiempo presente. La guerra espiritual no se va a ganar con lamentos. La guerra espiritual no se va a ganar, ¿verdad?, con posturas derrotistas, para que luego movamos o queramos mover, quiero decir, el trono de Dios a causa de nuestra postura de tristeza, derrotista. Así no se hace. Así no se logra tener victoria en Cristo Jesús.
Así no se logra tener una vida en la cual podemos visualizar cómo el salmista hace de tal manera que él nos transmite a nosotros ese amor, esa pasión que tenía este hombre, este salmista David, por las cosas de Dios. Pero en la guerra espiritual se pierde mucho. En la guerra o en cualquier guerra siempre hay pérdidas. Aunque sea cualquier ejército, cualquier compañía, cualquier nación, cualquier país que vaya a pelear con lo que ellos llaman su enemigo, siempre van a tener pérdidas. Es a tal punto que su indiferencia hacia las cosas espirituales ya no son las mismas. El primado está ausente en sus vidas. Lo que es segundo, lo que es tercero, viene a tomar una postura de primer lugar, y luego lo que es primero toma una posición de lo que es segundo y tercero. Si una de las cosas que Dios desea es que Él sea el primado en tu vida, sea el más importante, que tú tengas en tu vida el deseo de pelear la buena batalla de la fe y vivir caminando, deseando agradar a Dios. Si perdemos el deseo de la oración, si perdemos el deseo de la palabra de Dios, si en nuestras vidas la inmoralidad entra, que aunque no es el tema que yo voy a tomar, que quizás tome otro pastor, pero quizás si entran todas estas cosas en nuestra vida y nos vemos luchando con eso. Y gloria a Dios por aquellos que luchan y prevalecen. Gloria al Señor. Gloria al Señor por aquellos, ¿verdad?, que han peleado a la buena batalla de la fe y pueden decir en esta preciosa mañana que ellos tienen, ¿verdad?, en la bendición de decir: Señor, soy más que vencedor por tu gran misericordia. Porque no hay otra. Nadie en este recinto puede decir que es vencedor porque él mismo se lo ha atribuido, sino somos vencedores por aquel que se llama Jesús de Nazaret. Pero hay algo más importante, hay algo en la cual debemos considerar en esta preciosa mañana, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, queremos estar hablando. Cuando tenemos guerras espirituales, hay algo que a pesar de todo es algo que tú y yo enfrentamos, y este algo se llama pecado. En las guerras espirituales tenemos lucha contra muchos pecados en nuestras vidas. En este recinto podemos quizás enumerar, o cada uno puede enumerar con qué pecado usted se encuentra luchando hoy día, que ese pecado le está llevando a usted al estado derrotista que hoy día está viviendo. No hay otra cosa en la cual podamos decir: no, yo tengo el problema mío de mi batalla no tiene que ver nada con pecado. Déjame decirte, es algo difícil de entender, pero todo pecado, toda guerra que tú y yo tengamos o tenemos, tiene que ver con pecado. Por eso que en esta mañana yo quiero considerar algo muy importante en tu vida, en nuestra vida, y vamos a considerar algo en la cual vamos a tener en nuestra vida para que podamos tener una victoria rotunda y podamos prevalecer en esta guerra espiritual. Tú y yo tenemos que empezar haciendo una cosa en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder vivir una vida victoriosa y poder tener esa victoria en la guerra espiritual es que tenemos que vivir una vida sincera delante de Dios. Wow, tremendo. Esto no es una ciencia, esto no es algo en la cual tú puedes decir: wow, pastor, tremendo. No, es algo tú y yo conocemos. Es algo que tú y yo estamos claros en esto. La lealtad, la sinceridad hacia las cosas de Dios nos va a ayudar a nosotros a alejarnos del pecado en la cual Dios no quiere que estemos. Porque si estamos en el pecado, muchas veces nuestras guerras espirituales vamos a perder. La transformación que hubo en nuestras vidas, la transformación la cual una vez Dios hizo en mi vida, Dios hizo en su vida, es algo que debe de prevalecer. Como dije al principio, wow, qué glorioso fue ese día que yo me convertí. Qué glorioso fue el día en el cual Dios me salvó. Wow, tremendo. Pero es la idea que quiero transmitir al corazón de ustedes.
No es yo mantenerme en el tiempo, en el caso mío, un 5 de marzo del 1978. No es yo mirar ese día, es yo mirar hoy, 27 de febrero de 2018. Cómo yo estoy en mi guerra espiritual delante de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con la transformación que Dios hizo en nuestras vidas. Tiene que ver con ese cambio que ha habido. Es un versículo que todos aquí en esta mañana lo sabemos de memoria. Y si lo sabes de memoria, cítalo conmigo cuando yo empiece. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno nueva criatura es, he aquí, lo sabemos. Sabemos lo que dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos en Corinto. Sabemos que el apóstol Pablo nos dice que debe y hubo y debe mantenerse una transformación en nuestras vidas en esta guerra espiritual. ¿Sabe que algo en la cual el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo? Le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfección. Es decir, que Dios no ha acabado contigo y conmigo. ¿Sabe? Uno de los problemas que entramos nosotros en esta guerra espiritual, como que ya la tenemos ganas. Oye, mi hermano, a veces como que se mete un espíritu que lo sabemos todo. A veces como que se nos mete un espíritu como que no. Yo llevo ya 30 y pico años convertido, 40, 50 y yo, no, déjame decirte algo. El enemigo va a atacar como el que tiene un día de convertido, como tiene 50 años de convertido. La transformación, cuando tú vives una vida sincera delante de Dios, tú tomas en serio la transformación que hubo una vez y continúa en tu vida hasta el día de hoy. Esto es algo, hermano, que tenemos que ver. No podemos vivir en dos mundos. No podemos vivir pensando en servir a dos señores. Que aunque la Biblia allá en el libro de Mateo 6:24 nos habla en cuanto al mundo y la riqueza, ¿verdad? Pero estamos hablando, obviamente, que en la guerra espiritual no podemos estar en una postura de agradar a uno y agradar al otro. Es decir, hermanos míos, caballeros, hombres de Dios, tú y yo tenemos que aprender a vivir, tú y yo tenemos que estar claros. Si una de las cosas que encontramos en el libro de Reyes, Primera Reyes, capítulo número 18, verso 21, cuando el profeta le dice a estos hombres, ya yo estoy cansado que ustedes estén claudicando entre dos pensamientos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que en esta guerra espiritual muchas veces nos encontramos claudicando. Y déjame decirte algo, la palabra claudicar es cojear, la palabra claudicar es dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personales en nuestras vidas. Y en la guerra espiritual, hermanos, vemos muchos que claudican. Y es triste porque muchas veces, hermano, estas personas y nosotros los cristianos muchas veces nos vemos en un funcionario y nos vemos en las iglesias cantando, dirigiendo, aún predicando, haciendo muchas cosas. Y no somos personas que en esta guerra espiritual vivimos una vida sincera delante de Dios. Si hay algo que tenemos que entender, todo lo que estamos aquí en esta preciosa mañana, es que el Dios del cielo nos conoce, hermano, de una manera que tú no tienes idea. Yo tengo ya 32 años casado con mi esposa. Y a veces yo me pongo así a observarla y me pongo yo a mirar y digo, wow, ¿cuánto me conoce mi esposa Gladys? Mi esposa Gladys sabe cuando tengo molestia, mi esposa sabe cuando estoy triste, mi esposa sabe cuando me duelen las rodillas, mi esposa sabe cuando me duelen mis hombros, mi esposa sabe todo. A veces tengo miedo que sepa lo que estoy pensando. A veces la veo que me está mirando y yo digo, Señor, reprenda estos miradas. Tengo miedo como que me lea mis pensamientos y me meto en problemas grandes. Pero sabe, pero me voy a un nivel y digo, wow, Dios conoce nuestras vidas. Desde que nos levantamos, nos sentamos, caminamos, a donde quiera que vayamos,
Allí está Dios. Y nos conoce. ¿Sabe por qué nos conoce? Porque Él es nuestro creador. En esta guerra espiritual, hermano, tenemos que tener un entendimiento de cuidarnos en cuanto a este asunto de la sinceridad en Cristo Jesús. ¿Tú sabes cuántas personas a veces uno le pregunta, hermano, ¿cómo te sientes? Estoy bien, gracias a Dios. Y uno sabe. Uno sabe de que no es verdad. ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy bien. Y estaba pasando, hermano, el Niágara en bicicleta. Y está pasando una situación, hermano, en la cual no. Entonces, es interesante que en esta guerra espiritual, para poder prevalecer en la vida de oración, en la vida de la palabra, en la vida, hermano, de todo lo que tiene que ver en esta guerra, tú y yo tenemos que ser sinceros delante de Dios. Debe de prevalecer la sinceridad. Debe de estar, hermano, cuidarnos de claudicar. Tenemos que cuidarnos de caminar entre dos mundos, entre dos pensamientos, entre dos dioses. Tenemos, hermanos míos. Esto no es juego, hermano. Los daños pueden ser permanentes si tú y yo no nos cuidamos. Los daños pueden ser algo en la cual nos pueda traer destrucción. No tan solamente a mí, sino posiblemente a aquellos que me rodean. La guerra espiritual, hermano, es una guerra feroz. Es una guerra, hermano, interminable. Es una guerra en la cual tú y yo no podemos decir, wow, cuando se va, ya se acabó. No, hermano, esto es de día a día. Quizás nos levantamos, hermano, tan pronto nos levantamos, ya estamos en guerra de pensamientos. Y uno se da cuenta y dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo estoy? Y es que mi anhelo es que yo quisiera ser como el salmista. Es que yo anhelo a Dios. Yo quiero amarle, quiero servirle. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos en esa guerra. Y dice el apóstol Pablo que él está hablando del enemigo, siempre enviando, lanzando dardos de fuego contra nosotros. Por eso que me gustaría que consideramos en esta mañana lo que me queda, los minutos que me quedan, a que me acompañen al libro de Proverbios. No sé cuánto tiempo me queda, si me pueden avisar, decir, porque si a mí me dejan, yo vengo de Puerto Rico, sigo. Amén. Quiero decir, ¿verdad? Porque allá en mi iglesia me tienen los hermanos, me pusieron un reloj ahí al lado. Y no sé por qué durante el mensaje nunca miro para allá. Entonces un hermano cogió y dice, pastor, nunca mira para allá, lo pusieron para acá. Y me empezó el dolor en este lado y miraba para allá. Ahora estoy orando que quizás no me lo ponga al frente como el que tengo aquí. Pero nada, vamos a seguir. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Vaya conmigo, Proverbios 28. Proverbios 28. Mira lo que nos enseña, siendo sincero con nosotros mismos, es decir, con Dios para esta guerra espiritual, tenemos que considerar algo en esta preciosa mañana. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 28, versos 13 y 14. Unos versículos en los cuales tú y yo lo hemos leído, lo hemos predicado, quizás lo hemos enseñado, pero yo quiero ministrar, quiero hablarte, porque quiero extraer algunas verdades de estos versículos. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, versos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mar. Sabemos quién escribió esto, sabemos, verdad, claramente lo precioso, verdad, que es todo esto. Pero yo quisiera hablarte, hermano, sobre estas palabras que encontramos, como la primera que vamos a hablar en esta preciosa mañana es la palabra encubrir. Estamos hablando de sinceridad en la vida, en la guerra espiritual. Estamos hablando, hermano, de vivir una vida transparente, vivir una vida en la cual podamos decirle a Dios, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Tú sabes, basado a lo que el salmista en el Salmo 139, cuando él hablaba, ¿dónde huiré de tu espíritu? Dice él a lo último, escudriñame. Y sabemos, hermano, todas estas cosas, que para poder vencer en esta guerra espiritual tiene que haber sinceridad. Hermano, no seamos hipócritas. Y esta palabra, hermano, que muchas veces la escuchamos y como que cuando la escuchamos decimos, wow, pero como que es fuerte, ¿no, hermano?
Tiene que ver con la misma palabra que el profeta dijo: no claudiquéis. No seamos. La hipocresía en la vida espiritual del hombre de Dios muchas veces le lleva a ser derrotado, vivir en una vida de apariencia. Si usted se mirase, si usted estuviese aquí como yo lo estoy ahora, hermano, yo lo estoy viendo a ustedes a toditos, con oriola, con alitas. Y lo veo mucho a ustedes con acordeón, óyeme, con estas alpas, perdón, qué bonitos se ven. Hay 2 o 3 que son de los míos, ¿verdad? Que somos de los que hacemos que los barberos se mueran de hambre, ¿verdad? Y si hay un barbero aquí, excúsenme, pero te podemos dar un pedacito de pan, más nada. Pero nos vemos bien. Ahora, yo quisiera hablar sobre algunas palabras en estos 2 versículos que hemos leído, especialmente en el versículo número 13. Dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no puede vivir una vida en victoria, no puede vivir una vida como Dios quiere que la viva. La palabra encubrir tiene varias connotaciones. La primera connotación que podemos encontrar de la palabra encubrir es callar. Cuando nosotros vivimos una vida callada, es decir, posiblemente tú te encuentras aquí en esta preciosa mañana callado. No estoy hablando de un callar de palabras. Esto no se refiere a un callar en cuanto a tu poder pronunciar o hacer diferentes sonidos con tu boca, como lo que yo estoy haciendo ahora, que es hablando. El callar que habla aquí es el callar de tu poder vivir una vida que no está viviendo a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a la raíz de todo esto, nos damos cuenta que aquel ejemplo que podemos tomar tristemente es el ejemplo de David. David cayó en un momento dado de su vida. Dice las escrituras, cuando uno lee las escrituras referente a David, uno se da cuenta que la Biblia nos enseña y nos dice a David que David, a donde quiera que iba, dice la Biblia, Jehová le daba victoria a David. En otras palabras, David no perdió ninguna de las batallas que Dios le dio la orden para hacer. Pero sí sabemos, si sabemos el trasfondo, David perdió la batalla más importante de su vida, que es la que posiblemente en esta mañana muchos de nosotros estamos casi o propensos a perder nuestra vida. Es la batalla personal. Cuando uno lee esas hazañas de David, comenzando, ¿verdad?, como cuando él enfrentó a ese poderoso gigante y de la manera como lo venció, uno dice: wow, tremendo. Pero ver a David luego, años más tarde, ver cómo David en cierta manera, ¿verdad?, trató, ¿verdad?, de callar lo que él hizo, las consecuencias que hubo en su vida. Por eso es que cuando hablamos de encubrir, tu hermano, tú y yo no podemos callar. Tú y yo tenemos que cuidarnos de esta postura. David cayó y David dice: nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Y aquellos que saben la razón por la cual tienen que mantener silencio, porque yo soy el rey David. Otra de las connotaciones que podemos hablar de esta palabra encubrir es tapar, esconder, guardar. Si usted va conmigo al libro de Isaías, vaya conmigo a Isaías 29:15. Isaías capítulo 29, verso 15. Mira lo que nos dice las escrituras. Isaías capítulo 29, verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios: ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ay. En otra palabra, la palabra encubrir es aquella persona que tapa un pecado, tapa a otro pecado. Esto es algo normal. Si una de las cosas, hermano, tenemos que cuidar nosotros en esta guerra espiritual, hermano, es sobre el pecado que constantemente nos está asediando a nosotros. Y si nosotros no nos cuidamos, vamos a caer. Y hermano, mire, yo le digo una cosa: esto es algo que tú y yo tenemos que cuidarnos. El tapar, el esconder, el guardar, como dice ahí en Isaías 29:15. Ay de los que esconden de Jehová, o se esconden de Jehová, encubriendo
Mira, hermano, hay muchas cosas en nuestras vidas. Ojalá me equivocase yo en esta mañana. Quizá, oh gloria, que yo me equivoque. Pero yo no sé cuánto en esta mañana aquí hay personas que están escondiendo pecados. Y bueno, estamos hablando de todo tipo de pecados: fornicación, adulterio, homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, todo esto que conocemos. Y estamos callados. Estamos escondiendo, estamos guardando, estamos callando. Esa palabra encubrir que nos dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará. El que calla, el que tapa, no va a poder salir hacia adelante. Otra connotación que nos lleva esta palabra encubrir es disimular. Cuando hablamos de encubrir, estamos hablando de callar, estamos hablando de tapar, estamos hablando de disimular, hermano. Mire, muchas veces nosotros los cristianos somos personas, mire, hermano mío, que disimulamos nuestras vidas, que está mal, la disimulamos de una manera tremenda. Yo sé que el pastor José Agüero va a hablar sobre las guerras de las familias, pero hermano, mire, muchas veces, hermanos, nos encontramos peleando. Y muchas veces, hermano, nuestra guerra espiritual, que es muchas veces sucumbimos por causa del pecado, nos lleva a nosotros a vivir una vida en disimulo. Yo me acuerdo muchos años atrás, en mi iglesia había un hombre, hermano, que ese hombre, wow, cómo sabía la Biblia. Cuando ese hombre hablaba de la Biblia, hermano, a veces uno decía, wow, tremendo, conocía la Biblia. Cuando uno hablaba la Biblia, él ya se levantaba y apoyaba y decía algo y uno decía, wow, tremendo. Pero siempre había algo en él que a mí como que había algo que no estaba en mi vida. Y dice, hay algo que choca con este hermano. Y tú compartías con él y vivías y hablabas con él, iba a la casa, estaba con él, una familia tremenda, una esposa, unos hijos tremendos. El hombre trabajaba para una compañía y él era de las personas que auditaba compañías en otros países. Se iba una semana, se iba 2 semanas. Y un momento dado estaba todo bien callado, bien guardado, bien disimulado. En el momento la esposa me llama y dice, pastor, necesito hablar con usted. Hermana, lo que pasa es que estoy trabajando. Pastor, necesito hablar con usted porque si usted no viene aquí va a haber una tragedia. Yo sé lo que le digo porque yo conozco son de las hermanitas que en la casa son las que mandan, ¿verdad? Y cuando ella me dijo va a haber una tragedia, déjame ir allá porque no va a ser que esta hermana entonces pase para allá algo. Yo me acuerdo, llego allá y veo a la hermana sentada y tenía al marido sentado y los hijos no estaban. Y yo le digo, ¿qué pasó, hermana? Dice, pastor, siéntese ella. Veo el marido sentado, la veo ella cruzada de brazos. ¿Cómo está mi hermana? Pastor, siéntese. Me senté, bien obediente. Pastor, yo quiero decirle una cosa. Ese dedo a mí, cada vez que una mujer a mí me sucede. Pastor, yo quiero decirle una cosa, hermana, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? Este que está sentado al lado suyo, que predica, que enseña, que canta, que a veces lo corrige a usted, porque a veces cuando lo corrige a usted yo le meto las manos aquí cuando llega a la casa y digo, wow, tiene un hijo fuera del hogar, tan. Y yo, wow. Lo que vino a mi mente es, obviamente, ese hombre disimuló por 17 años un hijo. Y esos 17 años tuvo 3 años en mi iglesia. Yo lo puse a predicar. Dice, pastor, ¿por qué lo puse a predicar? Porque si yo hubiese sabido que él había estado haciendo, yo no lo pongo a predicar. Pero como disimuló una vida de que todo andaba bien, que todo estaba bien, venía a la iglesia, cantaba en la iglesia, enseñaba en la iglesia, tenía un dominio de las escrituras tremendo, pero su vida estaba, como dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. De ahí en adelante su vida fue un desastre. Comenzó su vida a decaer de tal manera que lo despidieron del trabajo.
Obviamente se tuvo que ir de la casa, la esposa no pudo perdonarle esa infidelidad. Hoy día está en los Estados Unidos viviendo con una hermana y está con una enfermedad terminal solamente porque no se cuidó en su vida espiritual. La guerra espiritual la perdió. Por esto que estamos hablando, disimular. No se puede disimular delante de Dios. Quizás en esta mañana que hay personas que nos saludaron frenéticamente. Dios te bendiga, qué bueno que estar aquí. Usted cantó con ímpetu y está aquí con el deseo, pero está callando, está tapando, está disimulando. Y en la guerra espiritual no se puede vivir así. En la guerra espiritual no se puede vivir de esta manera. Jamás en la vida se puede vivir. Tú eres una víctima para ser derrotado en cualquier momento. Y cuando te estoy hablando derrotado, estoy hablando que posiblemente puedan haber daños permanentes en tu vida, porque tú no decidas en esta mañana decir: Señor, me aguanto. Quiero tener una vida, quiero vivir una vida a tu agrado. Estoy siendo derrotado en esta vida espiritual. En último lugar, vaya conmigo allá a Proverbios, donde estaban. Proverbios capítulo 28, verso 13. Cuando hablo de encubrir, estamos hablando de callar, estamos hablando de tapar, estamos hablando de disimular. Ahora mira lo que dice la Biblia, hay una gran bendición. Versículo 13 dice: mas el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Gloria al Señor por esta segunda parte en este versículo. En la guerra espiritual tenemos que tener esta actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? De confesión diariamente. Por eso es que cuando se pierde esa pasión por la oración, hermano, no hay ninguna relación con Dios, no hay manera de cómo confesarnos. Cuando nuestra vida está en disimulo, en esta palabra, encubrir, cuando oramos, sabemos que quizás nosotros que estamos oyendo aquí, oímos esa oración y decimos: wow, tremendo. Pero cuando Dios, cierta manera, está escuchando y dice: esa oración no va, porque yo te conozco, yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé cómo tú estás, yo sé lo que está en tu vida, que te está derrotando, y en esta guerra espiritual vas sucumbiendo. Pero Dios en su infinita misericordia nos da la bendición de poder tener esto que nos dice la Biblia: más el que los confiesa. Ahora, la palabra confesar también tiene ciertas connotaciones. La primera connotación, vaya conmigo, Salmo 19, 12. Salmo 19, verso 12. Mira lo que nos dice la Biblia. Salmo 19, 12. Es sacar. La primera connotación que tiene la palabra confesar es sacar. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios? Ahora mira lo que dice el salmista, léalo conmigo. Líbrame de los que me son ocultos. Óyeme, hermano. ¿Quiénes saben aquí lo que es un layaway? ¿Quiénes saben lo que es un layaway? Es decir, cuando tú vas a la tienda y separas una mercancía. ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Sabes que muchas veces nosotros tenemos pecados así? Lo tenemos en layaway, como que lo tenemos guardadito, como que lo tenemos ahí. Y la palabra, cuando habla de confesar, la connotación es: tú tienes que sacar. Tú tienes que llevarlo allá, sacarlo de un lugar que tú sabes que está escondido. Es como dice el salmista en ese verso 12 del capítulo del Salmo 19, cuando dice: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Jehová, líbrame aquellos pecados que en mi vida está. Los confieso. Quiero confesarlo. Quiero abrir mi corazón. Quiero vivir una vida a la magnitud como tú quieres que yo la viva. Es decir, que mi vida, hermano, en Cristo Jesús, lo primero que yo tengo que tener en esta vida de confesión es, obviamente, sacarlo. Segunda connotación es revelar, quitar el telón, quitar eso que está tapando. Es mejor hacerlo voluntariamente a que lo haga Dios. Vamos a preguntarle a David. David se quedó callado de su pecado. David disimuló, David lo tapó, lo calló. Tuvo la oportunidad de confesarlo, no lo hizo. Y Dios, en cierta manera,
lo hizo revelar públicamente de una manera que no nos gusta. Porque como lo hizo Dios, sabemos lo que Dios utilizó, sabemos que utilizó a Natán, sabemos toda la historia, sabemos todas las cosas, sabemos las consecuencias que vivió obviamente David. ¿Por qué razón? Porque no reveló una palabra en la cual podemos entender para vivir una vida gloriosa, victoriosa en esta guerra espiritual. Tenemos que estar diariamente confesando nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Diariamente. Esto no es un asunto, hermano, de coger el día 30 del mes o a mitad de mes o una semana, ir allá en oración. No, hermano. La vida, la guerra espiritual. Por eso, hermano, tú tienes que tener una vida de oración. Porque cuando tú tienes una vida de oración en esta guerra espiritual, tú vas a tener obviamente una vida de confesión a Dios. Tú vas a revelar, tú vas a decir todas las cosas. Otra connotación de la palabra confesar es decir, hablar la verdad. Bueno, mire, lo más lindo que hay en cuanto a la vida de la oración, que cuando tú hablas con Dios, cuando terminas de hablar con Dios, tú te das cuenta que no quedó nada en tu vida porque tú solo revelaste todo a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero muchas veces, hermano, en esta guerra espiritual oramos y muchas veces todavía quedan cosas en nuestras vidas. David dijo en el Salmo 51: lávame más y más de mi pecado y límpiame. David deseaba. David no consideró su pecado como un pequeño error. Me equivoqué, todo el mundo se equivoca, nadie es perfecto. No, David no consideró esto. Él decía: contra ti solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. David sacó todo lo que tenía en su corazón. Ya Dios lo había revelado, ya Dios lo había tenido, Dios lo confrontó. Pero David dijo: espérate, Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade a ti en esta guerra espiritual. Y una de las cosas que tenemos que tener, hermanos míos, es hablar toda la verdad. No podemos decir mitades y guardar la otra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y en último lugar, vayamos allá al Proverbios 28. Una guerra espiritual que todos estamos envueltos. Y dice la Biblia: mas el que confiesa los pecados y se aparta. Hermano mío, no podemos jugar con el pecado. No he visto a nadie en esta tierra que haya jugado con el pecado y haya salido bien. Hermano, nosotros tenemos que tomar la postura de un hombre que tú y yo lo conocemos, que se llama José. Cuando dice las escrituras que este hombre estaba en el palacio sirviendo a su rey, dice las escrituras que había una mujer que lo estaba acechando constantemente. Y dice las escrituras que cuando la Biblia me menciona que era una mujer preciosa, era una mujer, hermano, como cualquier hombre desearía, como cualquier hombre diría: wow. Dice la Biblia que así era la mujer que acechaba a José. Y cuando esta mujer se le acerca a José, y dice la Biblia claramente que la mujer le decía: duerme conmigo. Se apropió de su ropa, y dice la Biblia que este hombre llamado José se apartó, corrió. En esta guerra espiritual tú y yo no podemos tomar la postura de decir: yo puedo. Allá hay un refrán en Puerto Rico que dice: es mejor que digan que aquí corrió un cobarde a que digan que murió un valiente. Es mejor correr, es mejor salir corriendo a que el que nosotros pensemos que podemos nos va a tomar, y lamentablemente nuestra vida va a ser un desastre. Ahora, el que se aparta, el que corre lejos de ese pecado, dice la Biblia que alcanzará misericordia. La guerra espiritual, hermano, nunca va a terminar.
La guerra espiritual nunca va a finalizar. Las acechanzas del enemigo en la cual nos va a inducir a pecar jamás van a ceder. Tú y yo necesitamos ser sinceros con Dios. Tú y yo necesitamos vivir lo que dice las Escrituras. No podemos encubrir el pecado en nuestras vidas. No podemos callarlo, no podemos taparlo, no podemos disimularlo. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Varones de Dios, la guerra espiritual no se va a acabar, pero si estamos viviendo a la altura de Cristo, nuestra guerra va a ser mucho más sencilla, en el sentido de que el que va a pelear nuestra pelea es nuestro Dios. Y como dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Dios, te adoramos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de haber podido exponer tu palabra. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hombres hay aquí, Dios del cielo, que estamos peleando con todo esto que hemos predicado? Pero Señor, queremos pedirte de una manera especial que tú nos dirijas. Obra de una manera especial, que podamos nosotros salir de aquí, Dios, diciendo: Dios, gracias por haberme hablado. Así orando, toda cabeza abajo, todo.